Más de un centenar de premios fueron el colofón a una feria que este año demostró estar en plena forma, tanto por el número de participantes, más de 1 millar de animales, principalmente de raza vacuna, como por el público asistente. Este año yo creo que de más público que otras ediciones anteriores. Tenemos la suerte de haber bajado lo de industrias agroalimentarias para la plaza cubierta, porque si no aquí la gente estaría saturado todo. Otro de los ganadores fue este ejemplar de Gochu Asturcelta, que se alzó con el 5º concurso exposición. Esta raza ha conseguido pasar en 11 años de 7 ejemplares a los 3.000 que hay actualmente. Dicen sus criadores que su carne roza la excelencia. Estamos unos 120 ganaderos, este año estamos creciendo mucho, está renovando mucha gente nueva y esperamos seguir sumando, porque lo que nos hace falta es que los ganaderos se sigan animando a criar Gochu Asturcelta. El mismo éxito ha conseguido los 73 expositores de empresas agroalimentarias, buenas ventas y promoción de sus productos. Nosotros sobre todo veníamos aquí un poco para dar a conocer nuestro producto, porque es un producto diferente que todavía no se conoce aquí, son herramientas inglesas y holandesas muy especializadas. Pero principalmente vendimos fabas, vendimos queso a fuego al pito y algo de sidra, de cabra, más o menos un poco de todo. Las actividades paralelas también gozaron de gran aceptación, especialmente la degustación de sidra ofrecida por 8 lagares locales, que repartieron 2.000 litros del caldo más regional.